Hola, buen día. ¿Cómo están? Después de una semana, un par de semanas de mucha actividad, pues personal y por ahí también en los medios de comunicación y ciertas decisiones que se han tomado, pues bueno, ya ando por acá. Me parece pues importante, bueno, ya saben que no, que todo es de acuerdo a mi criterio, platicar con ustedes algunas cosas a raíz de estas decisiones tomadas en México por la Secretaría de Educación Pública respecto a que los niños no irán a la escuela a partir del, básicamente el 23, sería el 20 el último día, al menos así se dice, ¿no? Porque se dice que el periodo vacacional varía del 20 de marzo al 20 de abril. Entonces, bueno, como saben, mucha gente, yo trabajo con adolescentes y en esta última semana tuvimos otro compañero y yo, algunos chicos, no tuvimos muchos niños ese día por situaciones particulares de la escuela, pero notamos la inquietud de los chicos respecto a qué va a pasar y cómo es esto y bueno, creo que lo primero, independientemente del tiempo que los chicos vayan a estar sin ir a la escuela, me parece muy importante que nosotros como adultos les demos el soporte, ¿no? El soporte emocional que ellos, tanto niños como adolescentes, requieren en una circunstancia de desconocimiento. Siempre les he comentado que el asunto de la incertidumbre es como que lo más complejo. Entonces, pues si para nosotros como adultos nos es difícil de pronto manejar esta situación del no saber qué va a pasar o no saber o no tener claridad qué está pasando, pues bueno, para ellos más. Por eso es que nosotros tenemos que estar calmados. Algo que me doy mucho cuenta es que, y bueno, yo creo que no solo yo, las personas no tenemos en este país y en muchas partes del mundo la cultura de la prevención. La prevención implica tomar ciertas medidas diferentes a lo que hacemos todo el tiempo con la intención de que algo más grave no pase. Hay prevención para no subir de peso, hay prevención para no sufrir algún tipo de enfermedad, obviamente hay cuestiones de prevención para no chocar, ¿no? Entonces, la prevención es algo que nosotros deberíamos tener en nuestra vida ya incluida de manera cotidiana y no lo tenemos. Entonces, claro, cuando se toman medidas de prevención a nivel global, porque no está haciendo nada más en nuestro país, sino a nivel global, pues todo el mundo nos desconcierta, pero yo creo que aquí algo muy importante es que nosotros podamos cambiar como el chip, como adultos, para que los chicos se puedan comprender que una medida de prevención no quiere decir, ay, es una pandemia y todos nos vamos a morir. Hay que desde explicar que una pandemia es una epidemia que se presentó ya o una circunstancia que se presentó no en un solo sector, sino en varios sectores y por eso es una pandemia. Pan de en todos lados y bueno, la parte de epidemia, ¿no? De una situación particular. Entonces, no quiere decir que a todos nos vayamos a infectar, pero sí quiere decir que todos debemos tener mucho cuidado o podemos incrementar las medidas de precaución para que la situación no sea más grave, ¿sale? Entonces yo creo que eso es lo básico, que nosotros nos podamos entrar en la línea de son medidas de precaución para evitar los contagios. Entonces, ante esto tendríamos que ser conscientes de un montón de cosas, pero bueno, el video es básicamente qué hacer con los niños en estos días que no van a ir a la escuela. Algunos colegios cuentan con algunas plataformas, se han dado incluso comunicados de instituciones grandes que ya están a partir del día martes bajo esta circunstancia de no acudir a la escuela. Sin embargo, la realidad es que ni todas las escuelas, aunque sean de educación privada, tienen estos accesos, ni es fácil finalmente cuando tenemos educación básica, porque a lo mejor si tenemos chicos de preparatoria, universidades, posgrados, pues obviamente la situación es otra, ¿no? En realidad tienes como ya más establecido ciertas circunstancias, pero la educación básica desde mi punto de vista es otra cosa. Entonces, obviamente lo primero que hay que hacer es ver en la escuela de tus hijos qué es lo que qué va a suceder, cómo van a funcionar, y eso es lo más importante. Ahora, ¿qué te puedo decir yo que les puede ayudar a los hijos? O a los chicos es que no pierdan la estructura, porque como yo les digo, es una estación nueva, de desconcierto, de no sabemos qué va a pasar, y ellos tienen que tener la mayor estructura posible. Primero, nuestra tranquilidad y número dos, la mayor estructura posible. Mis recomendaciones, ¿qué serían? Pues bueno, una vez que tú ya tranquilamente les dijiste no va a pasar nada, vamos a estar aquí en casa o van a estar en alguna casa en particular, porque la intención es que no haya, le han llamado aislamiento social,
a veces causa como mucho ruido el nombre que le damos, pero el punto es que no haya contacto, no haya tanto contacto con tantas personas que nosotros no sabemos dónde han andado, ¿no? Porque precisamente por eso el crecimiento es exponencial. Uno, por la movilidad de la gente y número dos, porque bueno, yo no sé dónde estuvo, que alguien más estuvo. Entonces, la intención es que no se tenga mucho contacto con las demás personas y hay que ser muy cautos y muy serios, pero esta parte de la seriedad sin necesariamente ser alarmistas respecto a las cosas. Entonces, dejar de saludar de beso, dejar de abrazar a la gente, dejar de saludar de mano. Lavarse las manos sería muy importante, de verdad es algo que a mí me da risa, ¿no? Pero tristemente no pasa. Y no pasa por varias razones. Una, no todo el mundo tiene agua y jabón. Esa es la realidad de mucha gente en este país y en muchos países del mundo. Y tristemente hay gente que lo tiene y no lo hace. Entonces, pues bueno, ahí vamos a tratar de bajar un poco este rango de riesgo para nosotros mismos, evitando nosotros el contacto. Entonces con los niños va a ser lo mismo. Tampoco es que los estés rechazando en tu casa, pero sí, primero nos lavamos las manos, nos cambiamos la ropa si es que salimos a la calle, esa ropa se va a lavar y entonces ya, ¿no? Con ropa limpia, ¿no? Etcétera, etcétera. Les comentaba yo que en otro momento estuve viviendo en otro país y en ese país lo que hacen es llegan en la puerta de la casa, se quitan los zapatos. Y eso también es una recomendación que escuché el día de hoy por parte de una persona en quien yo confío mucho. Entonces, zapatos para afuera y sandalias, zapatos exclusivamente para adentro. Obviamente hay que desinfectar todo de una vez. Entonces, con los niños, si van a estar dentro de la casa, me parece que algo muy importante, y regreso a qué hacer con adolescentes y niños, es que no pierdan hábitos. Entonces, si yo los dejo un mes, y de eso ya he hablado en otros momentos, si yo los dejo un mes sin que tengan hábitos de sueño, de alimentación y de estudio, obviamente el regreso va a ser muy complicado. Repito, primero tienen que ver qué es lo que sus escuelas van a hacer. Y lo segundo que tenemos que hacer es nosotros darles justamente esta contención. Entonces, no se trata de que se levanten a la hora que quieran. Podemos ser un poco más flexibles respecto a la hora en la que se van a levantar, pero no dejarlos hasta que ellos quieran. Entonces hay que, igual que como si se fuera a la escuela, se levantan, a lo mejor si se levantan un poquito más tarde se pueden bañar por la mañana, desayunan y entonces es necesario que ellos administren el tiempo y eso va a depender mucho de nuestra supervisión, se los digo siempre, es supervisar para que ellos puedan tener tiempos de trabajo en casa. Si por alguna razón en la escuela en la que van mis hijos no se va a tener esto, entonces lo que me parece importante hacer, o no importante, pero sí que puede ayudar, es que con base en lo que ellos ya han trabajado en estos 2 trimestres a nivel de educación básica, pueda haber repasos. Hay muchos repasos que se pueden hacer desde, de hecho las escuelas estamos terminando y algunos ya hicimos segundo trimestre, entonces justamente ahorita apenas está perfecto para que podamos ver un poquito hacia atrás y revisar algunos contenidos. Ahora no todo tiene que ser tan aburrido, vuelva a lo mismo, no sé cómo lo van a manejar sus escuelas, pero se pueden buscar videos con los chicos respecto a ese tipo a esos temas que ellos ya vieron, se pueden buscar algunos experimentos para poder hacer a casa, por favor, con supervisión respecto a lo que se ha hecho, podemos hacer cosas que con nosotros funcionaban cuando éramos pequeños, no sé, o sea, el punto es que haya quien supervise, ¿sale? Yo sé que para algunos va a ser complicado, pero si tú puedes estar con tus hijos, entonces te pido por favor que hagas 2 cosas, cálculo mental y dictado. Que ellos escriban, por ejemplo, y sería muy útil también para esta situación que estamos viviendo, que ellos escriban acerca de cómo se sienten, ¿no? Entonces, escribo acerca de cómo me siento, hago un dibujo respecto a cómo me siento, se me ocurre incluso que podamos trabajar con ellos cuáles son las medidas de seguridad o de prevención que nosotros debemos tener ante situaciones de salud, ¿no? Qué es lo que se tiene que hacer con esto en particular. Ellos pueden hacer un cuento, pueden hacer una ilustración, pueden hacer un cómic, puede ser un poco más interactivo y si están en casa, pues a lo mejor pueden hacer una historia con sus muñecos, con sus muñecas, pero que vaya esta supervisión o desde esta planeación de hacen como si fuera se llaman, ahorita me acuerdo, un guión, ¿no? Un guión de su puesta en escena y lo pueden trabajar dentro de casa. Esto los hace 2 cosas. Uno, hablar de lo que está pasando y de cómo se sienten. Ustedes pueden saber qué está pasando, pero además les da un qué hacer.
El qué hacer tiene que tener tiempos, como yo les comentaba. Si bien podríamos ser un poco flexibles con la parte de a qué hora te levantas, no podemos dejar de ser flexibles con que se bañan y a qué hora comen. Y asignarles tiempo. Voy a inventar, en lugar de pararse a las 6, se paran a las 7, se bañan y empezamos las actividades que tengan que ver con esta estructuración a las 8, 8 y media, y entonces les asignamos una hora para cada cosa. Entonces buscan a lo mejor una actividad que tenga que ver con ciencias, una actividad que tenga que ver con español, una actividad que tenga que ver con idioma, una actividad que tenga que ver con matemáticas, una actividad que tenga que ver con alguna otra de los elementos que ellos ven en la escuela, y que sean alrededor de 5 o 6 actividades. Vuelvo a lo mismo si es que en la escuela no van a tomar ninguna medida. Esto por lo menos es las 2 semanas que nos estarían adelantando el proceso de no estar yendo a la escuela. Si tú haces eso con tu hijo, obviamente puede tener muchos beneficios. El que puedan ellos sentirse seguros dentro de esta circunstancia que está siendo nueva para ellos. A lo mejor para nosotros no hace, bueno, me tocó también el H1N1. Entonces, yo creo que lo más importante es que aprendamos de las experiencias y que también ellos puedan capitalizar, perdón, esta vivencia hacia algo positivo, ¿sale? Eh, si nosotros empezamos, hay personas que han sugerido, por ejemplo, que haya otro tipo de actividades en casa. Me parece muy bien, pero sí me queda claro que necesitamos supervisión y no todas las personas van a dejar de estar fuera de su casa, más bien fuera de sus trabajos. Entonces, si hay supervisión para los niños, va a ser maravilloso que ustedes puedan estructurarles el día de lunes a viernes. Sábado y domingo síganlo tomando como una convivencia, a lo mejor más tiempo para hacer las actividades, si no de salir, sí estar en casa. Sin duda es tiempo, yo creo, que de retomar dos cosas. Los juegos de mesa en familia nos permiten una interacción distinta, pero también invitan a un tipo de pensamiento diferente, y el que se pueda utilizar para quienes tienen el acceso a los medios algunos otros elementos culturales que nos permitan fortalecer otras habilidades en los chicos. Yo siempre he dicho que soy muy mala para el asunto de ser autodidacta, sin embargo tengo muchos, muchos años pues, picándole a ver dónde aprendo y dónde busco y dónde encuentro. Y realmente hay cosas muy interesantes. Hay varias ligas que obviamente con esta circunstancia al final del día, como es global, pues están abiertas, como visitas a museos, como algunos canales culturales que están en internet, y que podamos justamente verlo no como una obligación, sino como una posibilidad. Y esa posibilidad finalmente nos va a generar una circunstancia particular de crecimiento, incluso en este aislamiento social que se llama. Ahora bien, la parte de la actividad física es muy importante para todas las personas y para los niños todavía más. Entonces, el que se pueda asignar a sí mismo un momento, un tiempo o ciertas actividades que puedan realizarse dentro de casa es fundamental. Obviamente no, a lo mejor no pueden jugar con la pelota dentro del departamento en el que vivimos porque es muy pequeño, pero entonces, ¿qué sí puede hacer? Entonces, se me ocurre, por ejemplo, pequeños circuitos de cosas por hacer, brincar de un lado a otro de forma organizada, con un objetivo, con esta parte de plantearlo, y a lo mejor es un trabajo mayor para nosotros como adultos, pero al final de cuentas va a ser algo que les va a beneficiar a ellos ahorita y más adelante. Entonces, resumiendo para ya irme y que cada quien haga lo que necesite hacer, número uno, nosotros tenemos que estar tranquilos y claros respecto a que esto es pasajero y está bien tomar medidas de precaución que evite que haya una circunstancia de mayor problemática para nosotros mismos y para los que queremos. Número dos, generar con ellos justamente transmitirles este mensaje de que el que se tomen medidas de precaución es importante y está bien, y con base en eso quedarse en casa es una posibilidad de continuar o de aprender una vida diferente. Número tres, tener con ellos, no perder con ellos los hábitos diarios de cuando van a la escuela, que es levantarte a cierta hora, bañarse, realizar actividades que los organicen, y un poco tomando en consideración lo que cada una de las escuelas van a hacer, generar precisamente algunos repasos, ¿no?
y además a lo mejor también buscar algunas otras alternativas para que se puedan reforzar esos conocimientos. Y no les estoy hablando que sea algo así súper científico, pero se me ocurre que a lo mejor encontrar algunos videos respecto a historia de México, ¿no? Cortitos para niños. Incluso puede ser un pequeño cortometraje. Y entonces que se pueda esto socializar o platicar en casa va a ser de utilidad. Eh, También hablé acerca, que sería como el número 4, el que nosotros podamos darle posibilidad a los niños de que expresen cómo se sienten ante la circunstancia, porque sin duda lo que nosotros vemos en la escuela es reflejo de lo que a veces hay de la preocupación que hay en casa o de la desinformación. Por favor, la parte de la información es importante, pero no se trata de estar pegados todo el tiempo a lo malo que ha sucedido. El crecimiento exponencial, digo, a lo mejor los chicos de secundaria y preparatoria ya lo pueden explicar, y entonces que ellos puedan ser quienes nos lo expliquen a nosotros, pues finalmente es maravilloso. Y a los más chiquitos que nosotros podamos, incluso se me ocurre con sus mismos dibujitos, esta parte de si tengo a una persona y luego dos, y entonces esas otras tuvieron contacto con otros, por eso es tan grande el contagio. Sin embargo, algo que también es importante comentar es que una cosa es el contagio y otra cosa es el número de decesos con relación al contagio, que realmente no es tan alto. Entonces, empezar nosotros a trabajar estadísticas en primero de secundaria para mí es fundamental para que ellos dimensionen en la realidad lo que el número dice. Y eso es algo que a veces como adultos tampoco hacemos, perdón. Verificar información, verificar información, verificar información. Siempre, por favor, para todas las personas, sobre todo si tú estás con niños y los niños van a tener esta posibilidad de tomar la información de ti, ¿no? Y lo último que dije, que es como el paso número, no me acuerdo si es 5 o 6, que ellos tengan actividad física, porque lo necesitan, no pueden estar sentados todo el tiempo. Nosotros tampoco. Entonces yo creo que la práctica de la yoga sería maravilloso, que se pudiera implementar. Yo sé que no se puede, hay personas que tienen ciertas circunstancias, hay algo que se llama High Intensity Training y eso no tiene nada que ver con lo que yo regularmente platico, pero créanme que también son opciones que existen para que el cuerpo se mueva y en ese sentido tengamos una situación como de mayor posibilidad de liberar toda la problemática y generar endorfinas. Las endorfinas se generan de muchas formas. Yo particularmente siempre recomiendo lo que a mí me gusta, que es bailar, y bailar. Para bailar no necesitas salir de casa, lo puedes hacer en la casa. A los niños les ayuda en cuanto a ritmo, en cuanto a coordinación. Les ayuda, por ejemplo, también a ir dimensionando los tiempos. Entonces, si tú aprovechas esto de los videos con tus hijos y te pones a bailar con ellos, o sea, finalmente es pasar el tiempo, pasarlo agradable, generar circunstancias de bienestar a nivel neurológico y demás. Los voy a ir leyendo porque ya casi me voy. Mi prima, Bombón Super, dice algo de así es, algo de risa, pero en realidad se disminuye muchísimo enfermedades simplemente con agua y jabón corriente. Es porque decía yo que pues es bien simple que lavarse las manos, ¿no? Se pueden enseñar la técnica de lavado de manos y ellos mismos pueden difundir con sus compañeritos. Esta semana todavía van. Entonces, algo que yo recomendaría de forma personal es, si está enfermo, que no vaya. Si tiene tos, que no vaya, ¿sale? Porque de pronto, si todo el mundo lo voltea a ver y ellos se sacan de onda, aunque solo tenga alergia a las mañanas, ¿no? Pero bueno, esto también ya lo comentó la SEP, que va a haber filtros. Entonces, si están enfermos, yo creo que es mejor que no vayan, pero eso es a criterio de ustedes. Y dice Ricardo, querido, beso también hasta allá. Espero verte pronto. No sé si voy a poder ir, obviamente, por estas circunstancias. Entonces, pues bueno, eso sería todo. Y pues muchísimas gracias. Tampoco sé cómo va a estar lo mío ahora en estos tiempos, pero seguramente tuvo exámenes este fin de semana, seguramente voy a tener un poco más de tiempo para platicar, ¿no? Para poder hacer en vivos y generar algunas otras estrategias y dar un poco de tiempo para nosotros como adultos con los chicos y demás, ¿sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí los dejo. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias a los que comparten si les parece útil y pues bueno, gracias mi querida Estela, te quiero mucho. Jackie, saludos y a todos los que se conectaron, que tengan bonito día. Bye.